Ahora sí, vamos a portarnos bien, saludamos, buenos días, bienvenidos, todo, todo bien, nada de pelear a nadie. Eh, Decía, hoy nos toca, nos quedan 3 clases y terminamos ya esta Gita Sinergia, La guía. la guía para la Bhagavad Gita. Y hoy lo que nos toca es la parte 8 o 9, no me acuerdo qué número era, pero que se llama el yoga del conocimiento. Y ahí Krishna explica que el yoga del conocimiento, el yoga del conocimiento, es para la gente que está como más inclinada a la filosofía, pero por otro lado, digamos, para la gente que está más activa en el mundo, es el karma yoga. Es como que es dependiendo para qué lado te gusta o para qué lado estás en este momento de la vida. Y ahí entramos con la pregunta, ¿qué es conocimiento? Porque la primera pregunta que nos hacemos es, ajá, si Krishna nos dice que hay un yoga de conocimiento, uno de los puntos más importantes es determinar qué es el conocimiento. Y sabemos que Krishna es la fuente de todo el conocimiento. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Según lo que nos dice en la Bhagavad Gita, Krishna es 3 grandes áreas del saber. El cuerpo material, o sea, nuestras entidades vivientes, el alma y Dios. Esos son los 3 puntos cardinales para decir qué es el conocimiento. Y hay un punto que me gustó a mí que dice, conocer el funcionamiento interno de la gigantesca máquina de ilusión llamada universo, eso es tatua, son los principios fundamentales que están en esta Bhagavad Gita. Me encantó eso. Y me gustó mucho esto, de que hay como distintos caminos en base a cómo está uno parado en la vida, si uno puede dedicarse más a la filosofía, si está, por ejemplo, con familia, con hijos, con trabajo, qué sé yo, hay otro tipo de yoga, o sea, tiempo, lugar y circunstancia, es como clarito acá que vamos a tener opciones para elegir en base a nuestro tiempo, nuestra circunstancia y lo que queremos, ¿no? Y me gustó mucho esto. Quien estudia este diálogo inmortal, esto también está en la Bhagavad Gita, en el 1870, se ocupa en su ofrenda de conocimiento. ¿Te acordás cuando habíamos hecho ofrenda, Maricel? Hablábamos de esto, de la ofrenda de conocimiento. Y hay un punto también que me gustó muchísimo, porque dice, los videntes de la verdad, o sea, los videntes de la tatua, tatua se considera los principios verdaderos, la verdad, han visto las cosas eternas, o sea, han visto las almas, han visto a Dios, y nunca perecen, mientras que las cosas temporales nunca perduran. O sea, el cuerpo, la materia, y todo la Gita digamos, se construye con esta diferencia crucial. O sea, la materia por un lado y todo lo que es eterno, o sea, la materia y todo lo que no dura, digamos, y lo eterno por el otro lado. Son como 2 vías. Y me gustó que también plantea cómo llegar a conocer, cómo accedemos a ese conocimiento. Y en la guía de la Bhagavad Gita plantea que para que haya un profundo conocimiento espiritual se necesitan 3 cosas. Primero, un maestro fidedigno, o sea, aquel que ha podido conocer la verdad a través de otro maestro y a su vez tiene un control de los sentidos muy importante, que tiene versatilidad no, sería profundidad de conocimiento de la Shastra. Y después necesitamos un estudiante que sea una persona sincera, que necesita y quiere aprender, entonces le hace las preguntas justas a ese maestro y tiene sumisión en el sentido que acepta las respuestas del maestro y a su vez quiere hacer servicio para ese maestro, quiere honrar a ese maestro porque el conocimiento que nos da es impagable. O sea, no hay moneda que podamos pagar
ese tipo de conocimiento. Y después, por último, se necesita la escritura. O sea, los tres elementos serían el maestro, el estudiante y las escrituras. ¿Sí? Esos son las tres. Para que haya un profundo conocimiento espiritual, son necesarios estos tres elementos. El maestro espiritual, el estudiante y la sastra. Bueno, dijimos que el maestro espiritual es una persona que sigue un parampara, o sea, sigue una sucesión discipular, es muy versado, esa es la palabra que quería decir, es muy versado en el conocimiento de la... Sí, Eh, Volveme a repetir porque yo tengo ahí, te estoy siguiendo, después te voy a retomar, por supuesto, porque todo lo que estás haciendo por ahí y fui haciendo observaciones. En la Bhagavad Gita, en el texto 7.2 que sí, habla del conocimiento, sí, habla de la sucesión discipular. Y, claro, y yo hice ahí lo marqué porque venía re lindo con la comprensión del texto, con este este discernimiento entre conocimiento material, conocimiento espiritual y el conocimiento sobre la fuente, que es el que a su vez abarca todo esto, exacto, tanto el material como el espiritual, que en definitiva es el conocimiento trascendental. Pero sí, después dice aparece este concepto de sucesión discipular, y ahí sí me quedé un poco, porque bien. ahí ya no puedo entender, digamos. Esa sucesión discipular, eso se llama parampara en sánscrito y Ajá. significa que hay un maestro fidedigno que enseña su conocimiento a un estudiante que después se vuelve el mismo maestro, que tiene Ah, y van siguiendo siempre la misma línea. Nadie agrega nada, solo es el conocimiento que pasa de uno a otro, de uno a otro y así sucesivamente. Por eso se dice sucesión discipular. Por ah, ejemplo, mi maestro espiritual es discípulo de Sila Prabhupada, que es el que trajo el movimiento a Occidente. Occidente. Sila Prabhupada es a su vez discípulo de Sila Bhaktisiddhanta Bhaktisiddhanta Sarasvati, Sarasvati Thakur, que ese fue a su vez discípulo de, Gaurakishora Babaji. y ese a su vez fue discípulo de, Bueno, ahí ya. y así seguimos. Pero hay una línea que es clarita, yo ya no me acuerdo todos los nombres, porque aparte son nombres así de largos. Entonces es mucha capacidad de memoria que ahora no tengo, pero más allá de eso, se ve que hay una línea discipular que todos trabajan el mismo. ¿Qué significa la sucesión discipular? Que vos escuchás de los labios de tu maestro espiritual la explicación del conocimiento, es decir, este conocimiento trascendental, la Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y todo Ujú. este tipo de literatura, explicada tal como es. No es que a mí me explican este conocimiento trascendental y yo doy mi opinión. No, no, no. Esto va así y así porque, a ver, este diálogo eterno que estamos trabajando de la Bhagavad Gita, la canción de Dios, son las palabras de Krishna mismo, o sea, de Dios mismo, que le cuenta a Arjuna. Entonces, no podés interpretar nada porque está todo dicho. ¿Me entendés? Porque aparte El lo hizo conocimiento de está una dado, manera muy clara, perdón. claro que el conocimiento está dado por Dios, en este caso por Claro, Krishna, Claro. o sea, no es de la autoría de ninguno de nosotros, o sea, No, no. claro, Pero hay un punto ahí que es muy interesante. Eh, cuando el maestro de ella una vez le escribió a Srila Prabhupada haciéndole consultas, no me acuerdo qué es lo que le había preguntado, pero Srila Prabhupada, su maestro, le dijo que él tenía que aprender estas escrituras y explicarlas con sus propias palabras. Eso no quiere decir, a ver, lo que, lo que se trata de evitar es la especulación mental. O sea, decir cualquier cosa por decir cualquier cosa y no está de acuerdo la sastra. con los conceptos y las ideas que se encuentran en la escritura. Ahora, lo que sí se puede hacer
esa especulación filosófica. Por ejemplo, en la Bhagavad Gita, Krishna dice, yo soy el sabor del agua. Entonces, preguntarse, pero ¿cómo es que Krishna, por qué Krishna es el sabor del agua? Eso está bien, ¿entendés? Porque nos va a llevar a entender por qué Krishna es el sabor del agua. No es que vamos ahora a destejer ese entuerto, pero hay, así como en el sistema educativo entrerriano existe la libertad de cátedra, aquí también existe la libertad de cátedra, pero o sea, el límite es la especulación. Porque vos, por más que tengas libertad de cátedra, si sos profesor de matemática y te pones en la pizarra y decís, bueno, chicos, copien. 2 más 2 es 5. No es 5. Nunca va a ser 5, ni en esta vida, ni en otro universo, ni nada. O sea, no hay como defenderlo a eso, ¿entendés? O querés usar el sistema numérico que usan en China, por ejemplo, y aplicarlo a Occidente, que no podríamos entenderlo nunca porque es otra forma de pensarlo. No, Es bueno, eso, pero eso no es especulación mental, eso es interpolación, eso es traer cosas de otro lado. No, cuando yo me refiero a especulación mental, me refiero a inventar cosas que no están. que suena como si fuera una verdad yástrica, una verdad escritural, pero no lo es. Ujú. Y hay mucho de eso. Ese es el problema con las líneas de conocimiento que hay hoy en día, que podemos encontrar en cualquier canal de YouTube o en un montón de lados. Hay falsos gurús, es lo que sobra. Gente que viene a especular con cosas y a decirte que tu vida está mal porque tal cosa, porque el otro día, mirando así, estaba buscando las noticias en YouTube y me salta un video, 5 cosas que nunca debes tener en tu casa que las hayas comprado usadas Chao. porque tiene mala energía, porque nos hace agujeros en el cuerpo sutil, porque Laura, o sea, es como, eso es una especulación, no hay un basamento científico para lo que está diciendo esa persona, ¿entendés? Y esto que estamos tratando de aprender nosotros, esto es, como decía muchas veces Srila Prabhupada, el maestro del maestro de ella, Srila Prabhupada es como nuestro maestro por defecto, ¿ok? Es el maestro que vino de India, trajo el conocimiento a Occidente, fundó ISKCON, o sea, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y él es como nuestra referencia. Después, él dejó el cuerpo en el año 77 y quedaron, no me acuerdo en ese momento, creo que eran 11 o 12 maestros espirituales asignados por él, y hoy en día hay unos 80 más o menos maestros espirituales, o 90, ¿no? 110. Bueno, 110. Yo me Para que quedé, me correcto. quedé, me quedé en el Los tiempo. números sean lo mismo, Ya hay eh, segunda generación de maestros espirituales, o sea, discípulos de los discípulos de Srila Prabhupada, ¿ok? Entonces, nosotros para juzgar, para decir este conocimiento es fidedigno, este conocimiento no es fidedigno, tenemos que remitirnos a la fuente, ¿no? A las escrituras, a las cosas que dijo Srila Prabhupada con respecto a eso, no con respecto a otra cosa, porque Prabhupada hablaba en 2 ámbitos, hablaba en el ámbito espiritual y en el ámbito material también, muchas veces, Ah, pero él, cuando hablaba de lo espiritual, él nunca emitía opinión. Y esto está corroborado, porque hay como una biblioteca de todo lo que dijo, escribió, o sea, todo lo que dijo y se grabó, y todo lo que ah, escribió Prabhupada, no solo en libros, sino que también están las cartas, están discursos, hay un montón de material. Eso está todo digitalizado y es
Sí, Consultable. es consultable. O sea, vos podés buscar dentro de esa base de datos. Yo, por ejemplo, busqué en esa base de Para que datos. termino, Ah, para que dale, dale. termine. Pensé que habías terminado. Si buscas la palabra opinión en esa base de datos, todas y cada una de las veces que Prabhupada usó la palabra opinión, él se refería a cuestiones materiales. Y nunca usó la palabra opinión cuando él se refería a cuestiones espirituales. Por ejemplo, le preguntan tal cosa, Prabhupada, ¿cuál es su opinión acerca del origen del alma? Y Prabhupada dice, no es mi opinión. La Shastra dice tal cosa. Claro. La escritura dice tal cosa. Yo quisiera. Entonces, termino con esto. Dale. Entonces, la veracidad, lo fidedigno del conocimiento que recibimos, eso es lo que tenemos que preservar y eso es lo que tenemos que transmitir. Siempre que hagamos una afirmación con respecto a los temas espirituales, tenemos que tener la certeza de que eso está respaldado por la Shastra o por el maestro espiritual fidedigno. Entonces, eso es lo que construye una sucesión discipular robusta y sana y perdurable. Nuestra sucesión discipular se puede rastrear hasta Arjuna. Así Bueno, que imagínate, Son 5.000 5.000 años, años. 5.100 y pico de años. Apenas 5.000 años. Es más, les voy a agregar dos cositas. Dice que me encantó, que por eso me las apunté. Eso está en la Bhagavad Gita, en el 15.15. Dice, todas las formas de conocimiento están destinadas a conocerme a mí. Ese a mí. mí, obviamente, es Krishna, es Dios. Ujú. Y después, el 15.18, ya mismo capítulo, pero verso 18, en el mundo y en los Vedas, yo soy celebrado como la persona suprema. O sea, te deja clarito quién es él y que el conocimiento está hecho para llegar a él. O sea, el conocimiento en el sentido del conocimiento trascendental, el que habla de las entidades vivientes, el que habla del alma y el que habla de quién es Dios o los atributos de Dios. Y ahí me quedé pensando, porque hay una diferencia que él dice entre Shastra, que es el término sánscrito para decir escrituras en general, Ah, y hay como una partición, como otras categorías, por ejemplo, los Vedas. Sabemos no que los veo. Vedas es todo el conocimiento, todo el Mm, conocimiento. Pero él en la Bhagavad Gita hace como una distinción, que los Vedas sí es el conocimiento, pero como lo hace como una más cosita más despectiva. Sí, sí, es el conocimiento, y lo deja ahí. Pero dice, pero lo más íntimo, lo más confidencial y lo más fidedigno es la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Eso lo deja clarito, que hay una sastra positiva y autoritativa, que es la Bhagavad Gita en su máxima expresión, y después está el resto del conocimiento que sí, si por ejemplo, si vos querés aprender a cómo tener una salud excelente, bueno, tenés que mirar el Ayurveda. Si querés aprender de astrología, mira el Yotish, que es el Veda de todo lo que es astrología. ujú. Si querés aprender a cómo configurar tu casa para tener prosperidad, tenés el Vastu y cosas así. Pero es conocimiento, Sí, sin duda, pero, pero- pero es un conocimiento que no es para llegar a él. Es un conocimiento en general. y en muchos casos está en el ámbito de lo material, Sí, no de lo por eso. espiritual. El problema es que mucha gente es como que endiosa esas escrituras y lo pone como lo máximo, lo infalible. Y por ejemplo, el Vastu Shastra, no sabemos ni quién lo escribió. No está claro. No está claro, ¿entendés? Es como que es fidedigno, pero yo no pondría las manos en el fuego ni esperaría liberarme de este mundo con eso. Hay una, hay una, hay un concepto muy interesante que Krishna hace. ¿Vos terminaste? No iba a hablar del Buddhi Yoga, pero dale, terminamos. No, que quiero meter lo del 434. Ah, bueno.
En el capítulo 4, el verso 34, que ahora mismo lo voy a compartir. 4:8, allá, capítulo Sí, 4. sí. Porque esto es muy importante que lo tengamos claro. A ver, compartir. Pi. ¿Me podés repetir cuatro cuánto? El Ahí lo capítulo. tenés en pantalla, el Ah, 434. 434 dice, Tad vidi paripratena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattva darshinaha. Eso significa, es una instrucción que le da Krishna a Arjuna, ¿no? Dice, tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. ujú, Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. ujú, Ese visto la verdad es las dos últimas palabras. Tatua, darshina. ¿Ok? Exacto. Tatua es verdad y darshina es el vidente de, la persona que ve tal cosa. Olvidante de la verdad, sería, Lo ¿no? interesante de este verso, que no se ve tanto en la traducción, es la primera palabra, la palabra tad. Tad, la traducción literal de tad es eso o aquello, ¿ok? Un Cuando demostrativo. uno empieza una frase con aquello, significa algo que dijiste antes, ¿ok? Que no está nombrado específicamente en este verso. Aquí, Prabhupada, en la traducción palabra por palabra, trae la traducción de eso que está en el verso anterior, porque dice, Tat, ese conocimiento acerca de los diferentes sacrificios, ujú, ¿ok? De, ujú, la, de, la, de las diferentes formas Ofrenda. de ofrenda, de honrar a Dios. Este verso, este verso es muy, muy famoso entre los devotos y entre los discursantes de la Bhagavad Gita, porque aquí es donde Krishna le dice, encuentra un maestro espiritual, hazle preguntas de modo servicio, préstale servicio, porque él, como alma autorrealizada, te puede dar conocimiento, porque él ha visto el conocimiento, él ha visto la verdad. ¿Ok? Lo que no se explica, lo que no se explica acá es ese aquello del verso anterior. ¿Ok? Y eso es muy importante y tiene todo que ver con el capítulo que estamos viendo. Entonces voy a ir al verso anterior. Es el 433. Shreyan Dravya Mayat Yagya Gyana Yagya Parantapa Sarvan Karma Kilam Parta Gyane Pari Sampayate. Y la traducción es, oh castigador del enemigo, el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Al fin y al cabo, oh hijo de Prita, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental. A pesar de que al final engloba todo, pero al principio hace una clarísima distinción y en el sánscrito se ve perfecto esto. Shreyan significa lo que es mejor. ¿Ok? No me voy a meter en gramática ahora porque Medio pesado. es largo y tedioso. Pero entiendan esto. Shreyan significa aquello que es mejor que. Dravya Mayad, entonces, mejor que Dravya Mayad. Dravya Mayad es las posesiones materiales. Dravya Mayad es, no sé, un poco de comida, o un incienso, o un saumerio, una flor, o un poco de agua, fuego, un montón de cosas que uno ofrece, puede ofrecer en un sacrificio.
en una ofrenda. Yagya, la última palabra, es el sacrificio. ¿Ok? El sacrificio, o sea, mejor que el sacrificio de posesiones materiales es Jnana Yagya. Es exactamente el punto que estamos tocando ahora, el yoga del conocimiento. Acá dice Yagya, no yoga, porque se refiere a los sacrificios, se está hablando de los sacrificios, pero Jnana Yagya es la práctica de Jnana Yoga. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entendamos, encuentra un maestro espiritual que te va a enseñar cuál es la mejor forma de volver a Dios, cuál es la mejor forma de elevarte espiritualmente y cuál es Jnana Yagya, no Dravya Mayat, Yagya. ¿Ok? Eso es, digamos, para que nos quede claro dónde es que Krishna dice que el sacrificio del conocimiento es el mejor camino. ¿Ok? A eso hay que agregarle, que ya le dijimos, pero lo repetimos, quien estudia este diálogo inmortal se ocupa en su ofrenda de conocimiento, que es el 1870, que lo dijimos recién. Vamos al Y 1870. mientras Sutapa va al 1870, yo les agrego, volvemos que para poder tener un profundo conocimiento espiritual necesitamos tres elementos: el maestro espiritual, el estudiante, que ya vimos cuáles son las características que tienen que tener cada uno de los dos, y la yastra, o sea, las escrituras. Esos son como los tres puntos clave, los tres elementos que tiene que haber para que vaya un profundo conocimiento espiritual. No, Y Sí. un segundito ahí. Ustedes cuando propusieron las lecturas de los textos, hay un texto que es el capítulo 2.16, Ay, sí, ¿sí? ese está Entonces, espectacular. ahí hacía una distinción, digo, yo estoy repasando en voz alta lo que leí como para que ustedes me ayuden en esto, ¿no? Porque escuchando lo que están diciendo, me vine a ese texto, porque ahí hace la distinción del cuerpo material y dice que el cuerpo material tiene cambios, por lo tanto no es permanente. Interpreto yo que, por lo tanto, tiene una finitud, ¿no? Va cambiando y bueno, ahí hace el ejemplo que el cuerpo humano va cambiando a medida que pasa el tiempo, nunca es el mismo, ¿verdad? Hasta que se termina. Y el alma vendría a ser lo eterno, dice el texto, ¿no? Exacto. ujú, Y ahí no hay cambio, ¿no? No, Entonces no, ahí aparece lo eterno. Entonces, la pregunta era, ¿cómo remover la ignorancia? Eh, y ahí dice, yo lo anoté porque dice, restableciendo una relación eterna con el ser superior. exacto, Entonces, entonces yo rebobino y digo esto. Nuestra relación de conocimiento trascendental obviamente no empieza y termina solamente obviamente en el cuerpo material. Nuestro verdadero conocimiento eh, trasciende lo material, digamos, y trasciende nuestro cuerpo material. Es una relación en todo caso, de nuestra alma, que sí exacto. es eterna con ese ser superior, digamos. Sí, No, sí. no está acotado a un cuerpo. No, no, no. Es que pongamos dos cosas. Primero en claro que la Gita baraja estas dos cosas, la naturaleza material y Ujú. el alma. O sea, las cuestiones materiales y el alma. Sabemos que el alma es Sat, Chit, Ananda, que es eterna, bienaventurada y llena de bienaventurada conocimiento. y llena de conocimiento. Bueno, llena de conocimiento. Pero, ¿qué pasa? Está llena de capas, una arriba de la otra. Está cubierta, es como nuestra Ya, situación actual es como una cebolla. claro, que Hay un montón de capas que cubren el alma. El alma se describe en la Bhagavad Gita como una partícula muy, muy pequeña que equivale a la 10.000ª parte de la punta de un cabello. Eso está descrito en la Bhagavad Gita con números. Eh, y
esa chispa espiritual es la que da vida a todo lo que hay por fuera de ella. Ujú. Las capas más externas se denominan cuerpo burdo, ¿ok? Lo que está hecho de los elementos materiales, tierra, agua, fuego, aire, éter, etc. O sea, un paso más adentro está la mente. Un paso más adentro está la inteligencia. Y por último, este último elemento es el último elemento que cubre el alma espiritual, es el ego falso o ahamkara, que se denomina. El Ujú. ego falso es la interfaz que conecta el alma con todo lo demás elementos del cuerpo, burdo y sutil. Porque el ego falso es la identificación del ser con la materia, con el cuerpo burdo. que tenemos ¿Ok? ahora. Ese concepto de alma eterna, cuerpo perecedero, es el primer punto que hay que aprender cuando uno estudia la Bhagavad Gita. De hecho, lo vimos ya en la parte 2. Si vos te fijás, la parte uno, creo que fueron 2 o 3 clases, hicimos como una revisión histórica y, digamos, abordamos las cuestiones de veracidad de la Bhagavad Gita y el contexto histórico y demás, y el contexto dentro del Mahabharata o de la historia épica de la India, ¿ok? Si te acordás. El siguiente capítulo, la siguiente parte que estudiamos es la parte 2, donde habla de las personas individuales eternas, Purusha. En ese capítulo se explica bien todo esto y se explica también el tema de la transmigración del alma, o sea, la teoría, no es una teoría, sino que la ley de la reencarnación. No sé si te acordás más o menos de todo eso que hablamos. Tendría que revisarlo, Bueno, pero no yo importa. entiendo, pero entiendo lo que Vale. me estás diciendo. Sí, sí. Ahora, tu pregunta apunta a cuál es el mecanismo por el cual eh, podemos conectarnos con esa conciencia. No entiendo bien cuál era la pregunta, si me la puedes repetir. No, esto vino de la mano de este capítulo que ustedes estaban Ah, sí. recién comentando. Yo lo asocié con este texto que ustedes habían propuesto para hoy, digamos, ¿no? El 2.16. Ah, claro, Claro, de claro. lo existente y lo no existente. Ok, Ujú, ujú. vale. No, y lo otro que tiene que ver también con esto del conocimiento, porque de eso trataban hoy los textos. Después hay el texto 7 el que sí me resultó, debo decir que realmente lo tengo que leer mucho, pero me costó, tuve que volver muchas veces a leerlo y no me quedó claro, es el 15.1 cuando habla del propósito del estudio de los Vedas es entender a Krishna. Y Ah, ahí presenta el tema de un árbol ah, invertido que se refleja en el agua y que, bueno, sí, las sí. raíces crecen para arriba y las ramas para abajo. Y Sí, ese reflejo, de alguna manera, bueno, es, ahí fue ahí se me complejizó y fui muchas veces sobre el texto porque no sé, me resultó compleja esa figura, digamos, del árbol. Eso no sé por qué, no sé por qué, pero no, me costó muchísimo poder entender ese texto, fundamentalmente cuando lo asociaba a esta idea del árbol eh, baniano. eh, se me complejizó muchísimo. El resto de los textos, sí, los entendí perfecto, y es más, el último, que es el 7.10 sobre
Krishna es la semilla de todo. Después tengo ahí como un comentario porque quería hacerles alguna consulta. Pero este del árbol bañano puntualmente no sé por qué, como que no lo pude comprender. En el segundo párrafo, Prabhupada lo explica muy, muy claro, porque Ajá, ahí está hablando de los Vedas, ¿ok? sí, sí, Los sí. Vedas son toda la literatura que hay Ajá, y es muy fácil perderse en porque hay esa literatura, porque hay ahí está, demasiada. claro, hay demasiada, Entonces, mira lo que dice, es muy, muy clarito. claro. El enredo de este mundo material se dice aquí que es como un árbol bañano. Para aquel que se dedica a actividades fruitivas significa aquellas actividades que uno hace solo por el beneficio de uno mismo. claro, ¿Ok? por los Que resultados. no, claro, No te aportan nada no, a la vida espiritual, no, digamos. claro, que son materiales, Ajá, materialistas, o sea, actividades materialistas. Sí, sí, El árbol bañano no tiene fin para esa persona, ¿no? Ese árbol bañano no tiene fin porque te podés perder, porque los Vedas describen todo, o sea, describen también cómo obtener prosperidad material. No solo, en los Vedas no solo está lo espiritual, acerca de Krishna, acerca del alma, eso es una parte de los Vedas. En los Vedas también está cómo hacerte muy rico, cómo tener una vida muy larga, no como ser inmortal, pero sí como tener una vida muy larga, cómo ser muy saludable, muchas cosas están en los Vedas. claro. Lo que pasa que mucho de ese conocimiento no se aplica a esta era. Eso también es una de las cosas que hay que sí, entender. Esta era, la duración de la vida está determinada eh, para que sea menos. para que sea menos. Y de hecho, nadie ha logrado pasar, creo que de los 120 y pico de años. O sea, ¿Y qué? ¿Con qué necesidad no, más? Por no hay, favor. no hay cómo. No, bueno, pero en épocas anteriores se describe que Se podía la vivir vida más. tenía el doble, el triple, el cuádruple de duración que lo que tiene ahora. Y en la primera era, había gente que era prácticamente inmortal. No inmortal, pero sí vivía muchos años. Ahora bien, si tenemos en cuenta, hablando solo de la inmortalidad, ni siquiera el semidios encargado de administrar todo este universo es inmortal. Él, cuando se termina una cantidad de ciclos de creación y disolución, él también Muere. se disuelve, Ujú. él también deja ese cuerpo, porque en fin y al cabo, él no es Dios, no tiene un cuerpo espiritual, tiene un cuerpo material también, Brahma. Sutil, pero material. Entonces, sigamos con este. Eh, el árbol de este mundo material no tiene fin, y para aquel que está apegado a ese árbol no hay ninguna posibilidad de liberarse. Claro. Los himnos védicos que tienen por objeto elevarlo a uno, se dice que son las hojas de dicho árbol. Las raíces del mismo crecen hacia arriba porque comienzan donde está Brahma, es decir, este semidios que te estaba nombrando antes. Ujú. Es decir, en el planeta más elevado de este universo. Si uno puede entender ese indestructible árbol de la ilusión, puede entonces liberarse de él. Es una figura, o sea, no es que hay un árbol real en algún lado que funciona de esta manera, como, qué sé yo, un avatar. Bueno, no sé, en una de esas películas que hay un árbol mágico. No, es una Una figura, analogía. sí, sí, es una figura hasta literaria, te Sí. diría, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces Prabhupada dice un poco más. Ese proceso de liberación hay que entenderlo. En los capítulos anteriores se ha explicado que hay muchos procesos por medio de los cuales se puede salir del enredo material. Y hasta el capítulo 13 hemos visto que el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo es el mejor camino. Pues bien, el principio básico del servicio devocional lo constituye el hecho de desapegarse de las actividades materiales
y apegarse al servicio trascendental del Señor. Al comienzo de este capítulo se discute el proceso mediante el cual se puede deshacer el apego al mundo material. La raíz de esta existencia material crece hacia arriba. Eso significa que comienza en la sustancia material total, en el planeta más elevado del universo. De ahí se expande el universo entero, con muchísimas ramas, que representan los diversos sistemas planetarios. Los frutos representan los resultados de las actividades de las entidades vivientes, es decir, la religión, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Ahora bien, en este mundo no se tiene una experiencia inmediata de un árbol que tenga las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba, pero sí existe tal cosa. Ese árbol se puede encontrar junto a un estanque de agua. Podemos ver que los árboles que están en la orilla se reflejan en el agua con las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba. En otras palabras, el árbol de este mundo material no solo es un reflejo del árbol verdadero del mundo espiritual. Ese reflejo del mundo espiritual se ubica en el deseo, tal como reflejo de un árbol se ubica en el agua. El deseo es la causa de que las cosas se encuentren en esta luz material reflejada. Aquel que quiera salir de esta existencia material debe conocer ese árbol a fondo a través del estudio analítico. De ese modo podrá cortar su relación con él. Se dice que cuando uno encuentra, ¿no?, esa imagen, ¿no?, de un árbol en la orilla de un lago reflejado, ese árbol tiene frutas. Uno no puede ir y agarrar la fruta que está reflejada en el agua. Eso sería el mundo material. Nosotros no podemos hacernos con los frutos espirituales tratando de agarrarlos en el reflejo, ¿no?, a través de la materia. Si el reflejo es el mundo material, el mundo material es el reflejo de un árbol verdadero, el árbol espiritual que tiene frutos espirituales. Si nosotros queremos recoger esos frutos manoteando el agua, nunca lo vamos a lograr. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos tratando de obtener ganancias espirituales manoteando la materia. Claro, Y nunca la vamos. claro, ahora entendí, ahora entendí. Lo que sí es verdad es que lo que podemos ver es que ese reflejo es el reflejo de una cosa que sí existe. Por ejemplo, la verdadera felicidad, que, a ver, que es la felicidad espiritual, los frutos del árbol, los verdaderos frutos del árbol, sí existen, ¿ok? El reflejo no es el fruto, pero sí indica que en algún lado hay un fruto verdadero. Es como, por ejemplo, yo te digo, uy, qué hambre que tengo. Voy como algo, qué felicidad. Y no es felicidad, es ese sufrimiento. Dejé de tener hambre. No encontré una felicidad verdadera y duradera. ¿Por qué? Porque es efímera. Dentro de un rato voy a volver a tener hambre. Y así con todo, frío, sed, deseo de poseer alguna cosa, no sé, un auto caro, un reloj caro, eh, no nos da felicidad verdadera, nos da una felicidad pasajera y material y temporal, ¿ok? Mm, Que no es que no sea felicidad, lo que no es perdurable, no es eterna esa felicidad. La mm. felicidad eterna existe en algún lado, el fruto del árbol existe en un lugar, pero no es ese cese de sufrimiento que estamos tratando todo el tiempo de pretender que eso es felicidad verdadera y no, es una felicidad momentánea. No sé si Claro. llego a Sí, no, explicarlo. ahora lo entendí bien. Sí, a mí se me complejizaba cuando justo esta parte del texto que leíste recién, ahí como que se me hacía muy denso entender, porque hasta acá venía bien, en el párrafo anterior venía como entendiendo bastante bien, y como no sé en qué momento se me puso como muy denso el texto y como que no.
no me, como que se me trababa, digamos, y no podía entender, no podía entender. Em, y yo ahora que escucho esto, lo vuelvo a atar con el texto anterior, que es el primero que propusieron ustedes hoy para leer, que es el 5:11, Ujú. que bueno, ya hablaron ustedes un poquito hoy de esto, del ego falso. La verdadera conciencia de Krishna, eh, dice, está liberada de lo material. ¿Y cómo alcanzamos conciencia de Krishna? Teniendo servicio, digamos, ofreciendo servicio a Krishna. Es la manera de liberarse en definitiva, de ese ego falso que en definitiva es el que todo el tiempo nos tiene como atrapados en este mundo material y bueno, se relaciona con esto que están diciendo ustedes acá. Tanto y en cuando uno no pueda trascender eso, digamos, obviamente quedas atrapado exclusivamente en estas cuestiones materiales y no podés salir de ahí, no vas a salir nunca, digamos, Nunca. ¿no? Sí, sí, sí. Nunca, vas a quedar rehén de eso y bueno, listo. Claro, porque es una rueda que gira y la hacemos girar nosotros todo el tiempo. Porque deseos No, tenemos todo el tiempo. Es como claro, que va a decir, Mm, ay, quiero una casa, quiero una casa. Tenés la casa y a los 2 minutos, ay, quiero un auto. Y a los 3 minutos, ay, quiero un avión, por decir alguna cosa, ¿no? sí, sí, Pero no como se que pierde. es imparable. Es Ujú. imparable. Por sí, eso, el obtener un objeto del deseo no implica que no vamos a tener más deseos. Por eso también es muy importante entender el concepto de satisfacción. Satisfacción significa que vos no querés nada más, pero nunca vas a querer más nada. Eso es satisfecho. Estar satisfecho es que vos no vas a querer nada más, nunca más. Lo que tenemos es un aplacamiento de esa urgencia por un rato, porque cuando esa situación cuajó, ya inmediatamente vamos a tener Pareció, otra. claro. claro, No hay. Yo creo que acá, en ese punto, lo que a mí me ayuda mucho es el hecho de tratar de sublimar los deseos. Y esto lo hablamos en el capítulo de Karma Yoga, Ajá. donde uno, en vez de solo actuar para uno mismo, empieza a tener una vida espiritual y las mismas acciones que uno hacía para uno para, mismo. para uno mismo, ahora las empieza a hacer pensando en que esto le va a satisfacer a Krishna. Y una cosa importantísima que lo dijo Acharya Dev en esa charla que estuvimos todos, es que nunca vamos a alcanzar la verdadera felicidad si tratamos de buscarla por nosotros mismos, para nosotros mismos. La felicidad solo se alcanza cuando hacemos feliz a Krishna. Cuando Krishna está feliz con nosotros, ahí Lo sentís. Sí. conseguimos la verdadera felicidad. Yo no voy a decir que siento felicidad, ni mucho menos, pero he tenido atisbos cuando logro compartir con alguien efectivamente este conocimiento. Siento una felicidad que supongo que viene de ahí, porque es tan profunda y es como, hasta se siente alivio, ¿entendés? De decir, wow, realmente Krishna está contento con esto que estoy haciendo. Lo Ujú. sentís, te das cuenta. Una, Entonces, sí. eh, Para que Maricel quiere decir algo. no, vos querés decir Sí, algo. yo también, Bueno, pero habla, Ese no, habla. yo no, yo no quería decir nada. que, Dale, Noé. que ahí también hay una cosa que podemos pedirle a Krishna, que es el Buddhi Yoga, que es la inteligencia espiritual, Mm. porque Ah, muchas veces tenemos la opción de elegir y no sabemos qué elegir, total. porque por ahí decimos, ¿y qué hacemos? ¿Para qué lado? ¿Qué sería mejor para Krishna? Entonces, eso está en el 10-10.
pedirle a Krishna que Él nos dé una guía como para tener esa inteligencia espiritual y actuar de la mejor manera posible para nuestro propio interés. Porque nosotros, si queremos servir a Krishna, tenemos que hacerlo con inteligencia. O sea, Totalmente. no nos queda otra. Mirá, lo dice así, aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Y eso significa que vamos a dejar de existir con estos cuerpos materiales, ¿no? Que Claro. vamos a obtener un cuerpo espiritual. Ustedes, Ese verso es muy lindo también, eh, mm, porque Krishna acá no dice que nos va a dar Bhakti Yoga, que es lo que nosotros practicamos. Él dice Buddhi Yoga, pero es un sinónimo. Aquí, Buddhi Yoga y Bhakti Yoga son sinónimos. Buddhi es inteligencia y Bhakti es devoción, amor, compartir también significa Bhakti. Eh, yo vi en y relación, perdón, sí, yo para que no se me vaya a ir la idea, porque por momentos como que empieza a ramificarse la cantidad de relaciones entre un conocimiento y el otro. Eh, en la misma línea de lo que estás diciendo, Lucas, el 7-10, que también se lo habían propuesto para hoy, Sí, habla de que Krishna es la semilla de ujú, todo, ¿no? exacto. Entonces, dice, si él es yo anoté este apunte, ¿no? Iba como anotando. Si él es la semilla de nuestra inteligencia, y dice el texto, a menos que una persona sea inteligente, no puede entender a Krishna. Por tanto, nuestra relación o no depende de él. Y si yo después me quedé pensando, si en esta relación que hay entre Krishna y yo, digamos, ¿no? Eh, no se me está no se me está dada la inteligencia para comprenderlo. Yo digo, bueno, estoy quedando afuera. O sea que yo dependo hasta en mi inteligencia para estar cerca de Krishna o de Dios, dependo de su voluntad. O sea, porque si Exacto, Él no me da inteligencia, yo no lo puedo entender, no puedo, o esto que decían ustedes de ser conscientes y elegir todo el tiempo ir por algo bueno, ir por esto que planteaban ustedes hoy. Si yo no tengo inteligencia, no puedo hacerlo. Por ende, estoy quedando afuera de esa comprensión de Dios. Y entonces dije, wow, realmente es muy fuerte y es contundente el mensaje, sí, porque termina diciendo ese texto. Él es el principal eterno entre todos los eternos. Él es la entidad viviente suprema entre todas las entidades vivientes. Y solo Él mantiene todo lo que tiene vida. Uno no puede hacer nada sin inteligencia. Y Krishna también dice que Él es la raíz de toda inteligencia. A menos que una persona sea inteligente, no puede entender a la suprema personalidad de Dios. Entonces me quedé pensando en eso. Eh, Dios tiene en todo momento eh, ese poder de decir, bueno, y sí, eh, claro, ¿y quién sino? vos esa inteligencia me vas a entender, vos no la es vas a que tener. en O sea, realidad, Pará que Gustavo quiere decir algo. Gustavo, ay, no lo vi, perdón. Haribol, ¿cómo están? Disculpe que entré tarde. Bueno, estamos acá con un asunto de un gatito, Nadie pero vio bueno, nada, nadie vio nada. Está todo ¿Cómo perdonado. está el Chimu? disculpe. Sí, el Chimu, ahí está, se está recuperando, pobre. Le Ah, tuvieron que qué hacer bueno, le qué tuvieron bueno. que hacer una operación grande ayer, pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, 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 ojalá se esto es el ponga bien. tema muy interesante, Maricel, que dice, bueno, y entonces la inteligencia, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo la inteligencia? Y bueno, Krishna mismo dice ahí, en la medida que nos vamos entregando a Él, Él nos da la inteligencia. claro, estamos en sus Entonces, manos todo el tiempo. estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, como que vamos ahí,
el Prabhupada nos trajo el proceso de canto, lectura, todo, ya estamos teniendo una actitud de rendirnos a entenderlo. Y de Claro. repente aparece la inteligencia, aparece, porque a mí me pasó personalmente en un principio no entender nada, nada. Y bueno, yo sigo cantando Hare Krishna, que es lo que me dijeron. Y de repente eso se empieza a revelar. Y de repente como que hay algo en el mantra es muy trascendental, que va está estableciendo una conciencia que podemos entender. Nos va ayudando a establecer a desarrollar un poco más de inteligencia, o a quitarnos todo eso que nos nubla la mente. Entonces, Mm, empezar a entender un poco más profundamente. Y bueno, dije, Krishna me está dando la inteligencia, porque yo no tengo inteligencia realmente. claro. Y de repente empezamos a entender y a profundizar. Realmente. Entonces, ahí está el punto como que uno dice, ¿y dónde saco la inteligencia? Y a medida que seguimos y como que nos vamos rindiendo, él, y bueno, dice, se entregan a mí. Y ahí nos va otorgando esa forma de poder entenderlo. Sí, dos Claro. Así que cosas. eso, El, para el, comentar. sen- el sendero del Bhakti Yoga es básicamente un cambio de actitud, Claro. ¿no? Y otra cosa, con respecto a lo que decía Gustavo del canto de mantras, el otro día estaba escuchando una conferencia de un gurú que se llama Bhaktivedanta Goswami, y él hablaba de que hay una relación inversamente proporcional entre la expansión de la mente y la expansión de la conciencia. Cuando la mente está muy expandida, la conciencia no puede desarrollarse, no puede expandirse, no puede manifestarse correctamente. La mente ocupa todo el espacio. Es como la conciencia sería como la superficie de un lago tranquila y la mente es como tirar una piedra y se hacen olas. Entonces no se puede apreciar la conciencia porque, ¿no? O es como un espejo que tiene polvo por encima, ¿no? Entonces, cuando nosotros cantamos mantras, la práctica de mantra yoga que hacemos nosotros, eh, la mente se enfoca en un punto. O sea, es lo que intentamos. No te voy a decir que siempre sucede. Yo después de ya de más de 20 años que estoy en esto, eh, muchas veces no lo logro porque a veces la mente está agitada de por sí, ¿no? Y bueno, se trata de ir progresando en eso y tratando de que cada vez sea menos mente y más escuchar, menos mente, más escuchar, o cuando la mente aparece con algo, porque la mente va a aparecer, ay, tenés que ir a pagar los impuestos, ahí tenés que, los chicos necesitan esto, hay que hacer aquello. Y vos tenés un tiempo en el que le dedicás al canto que, que es tu relación con Dios, Personal. directamente personal, individual. O sea, vos estás repitiendo el nombre de Dios, estás tratando ¿cómo se llama? De conectarte de esa manera. Entonces, en la medida que vos podés ir concentrándote en ese mantra, eso quiere decir que escuchás lo que estás diciendo y la mente queda un poco por detrás, la mente va quedando apagada, ¿no? Eso significa que la mente se está enfocando en ese mantra. Al enfocarse se contrae. Y ahí cuando la mente realmente se contrae, la conciencia se puede expandir. Y ahí es donde podemos empezar a tener algún vislumbre de lo que es la presencia divina. Ese Claro. es, ese es el momento. Yo lo he experimentado mucho y mejor cuando hacemos canto congregacional. Esa es la forma en la que a mí más profundidad de conexión y más siento mi conciencia expandida. Cuando hacemos canto, ¿Eso me querés kirtan, decir? Congregacional sería, ¿qué sería? más de una persona, con, Con con varias otras. personas. Claro. Eh, a ver si puedo compartir ahora un segundo, si lo ves, un minuto. A ver si lo vas a ver.
un detalle interesante, toda esa gente que está ahí, excepto nosotros y los que están al lado de Lucas, son gente nueva, o sea, gente que estábamos ahí para hacer una ceremonia que se hace a los 11 días cuando alguien muere, para acompañar el alma en este cambio, Ajá. y la potencia que tuvo ese encuentro fue increíble, 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 a tal punto que, por ejemplo, anoche, yo normalmente, como sé que tengo mis amigos de Argentina que están despiertos, yo pongo el teléfono en no molestar, entonces me entran los mensajes del otro día y los leo. Y uno de los mensajes que recibí es de una chica que estuvo ahí que me dijo, voy a tu presentación del libro de Solares y voy a los talleres de mantras, los que hagas. Y se está haciendo como muy lindo el intercambio que hay con todos estos chicos que nos conocimos en este contexto, en un contexto de pérdida, en un contexto Ah, de duelo, pero fue tan potente el mantra que a todos les ablandó el corazón porque ya nos dijeron, donde hagan taller de mantra, nosotros vamos. Y son 13 personas que nosotros no conocíamos, pero que sí eran muy cercanos, son todos Profe de yoga, alumnos de yoga de esta de chica la chica que dejó que cuerpo. dejó el cuerpo. Pero bueno, no, a lo que iba yo es que no, o sea, la práctica nos va purificando en esto de quitar cosas de la mente que nos vienen, ¿no? Qué sé yo, la mente está todo el tiempo ocupada en traernos cosas del pasado o solucionar cosas que tenemos enfrente nuestro O del o futuro. preocuparnos del futuro. Y también hay lo que se llaman samskara, serían impresiones, ¿no? Traumas, Marcas. marcas que tenemos en el cuerpo sutil, en la memoria y que también la mente se ocupa de traerlas y a veces no de una forma, ¿cómo se llama? Muy sutil. No de una forma patente, sino que es subliminal. A veces no nos damos cuenta, pero eso está ahí todo el tiempo. Y bueno, la palabra mantra, no sé si yo esto lo expliqué alguna vez, la palabra mantra se conforma de la palabra man, que es mente, o sea, la palabra man en sánscrito significa mente, manasa, y la palabra tra, que es liberación, tráyate, eso significa mantra, aquello que libera la mente. Literalmente. Literalmente. Y la práctica que es mantra yoga, yoga significa unión. O sea, la unión a través del canto de mantras para liberar la mente o Y sea, acercarnos a lo divino. y beneficiar, o sea, beneficiar esta expansión de la conciencia, ¿no? La conciencia, en definitiva, es aquello que es esencial a nosotros. Y qué es lo esencial? Lo esencial es el alma. La conciencia viene directamente del alma, la conciencia no viene ni del cerebro, ni de otras partes del cuerpo, no tiene un origen orgánico la conciencia. Y eso está demostrado. Hace un tiempo estaba escuchando una clase de un científico de Inglaterra que él contaba, eh, era un seminario acerca de la conciencia y no me acuerdo si eran tres o cuatro primeras entregas, él se dedica a demostrar por la oposición, digamos, a través de, de bancar todas las teorías materialistas que dicen que la conciencia viene del cerebro, que viene de no sé qué, que viene de no sé cuánto, que es un producto de la actividad orgánica del cuerpo. Y él lo demuestra con casos, que la conciencia, con casos reales de gente que, por ejemplo, había una persona
que aparentemente no tenía ningún problema, estaba perfectamente bien y un día tuvo un dolor de cabeza, entonces le hicieron una Tomografía. Resonancia. una tomografía, un TAC, no sé, algo. Y esta persona, más allá de ese pequeño problema que había tenido, no tenía otros problemas, hacía vida normal. Y cuando miraron la TAC, su cerebro estaba reducido a milímetros, a una capa milimétrica, y adentro era líquido. ¿Y adentro qué? Perdón, ¿no escuché? Adentro había líquido, Ah, no había materia gris. Después otro chico que también, no sé qué porcentaje del cerebro no lo tenía o estaba atrofiado, pero él hacía vida normal. Después un caso, no sé si escuchaste hablar de las experiencias cercanas a la muerte alguna vez, de gente que cuenta qué pasó una vez que estuvieron muertos por un determinado tiempo. Y es la historia que yo ya la había escuchado antes, porque es un caso médico muy renombrado, muy Conocido. conocido, de una persona que la operaban de corazón y en el medio de la operación él siente que se despierta y cuando mira alrededor ve que estaba en la mesa de operaciones, pero de repente empezó a ver a los médicos que lo operaban y a todo lo que sucedía ahí en ese momento, pero no desde la posición de acostado, sino desde arriba. fuera, claro. Y no me acuerdo qué es lo que le había dicho a la gente, a sus amigos que estaban esperando que él salga de la operación. Él le había dicho, no, no sé, no hagan tal cosa, no me esperen despierto, no sé qué. Y dice que él atravesó la pared del quirófano, fue hasta la sala de espera y los vio que estaban haciendo lo que él le había dicho que no hagan. Y en un momento como que él siente un tirón y vuelve al cuerpo y ya después ya se despierta en el... a todo esto, mientras que él estaba en el quirófano viendo lo que sucedía, vio como los médicos tuvieron un problema porque el médico que lo estaba operando estaba chacoteando con los otros médicos y le estaba mostrando cómo era el swing de golf que él hacía y en uno de esos le hace así, le tajea una vena y entra a salir sangre por todos lados. Pero bueno, se ve que lo pudieron arreglar y zafó, no se murió él. Cuando él vuelve en sí, relata toda esta experiencia y va a hablar con el médico, porque dice, hiciste esto, esto y esto, yo sé lo que pasó adentro de ese quirófano. Y el médico, bueno, un poco con miedo y un poco Vergüenza. con vergüenza, tuvo que admitir que lo que había sucedido. Pero bueno, así como eso, sí, no le hizo juicio al final, porque No bueno, le hice juicio. no le hizo juicio. Pero sí quedó sentado el precedente de que su conciencia pudo estar separada de su cuerpo y que la conciencia no depende del soporte orgánico. Y así, como te digo, 1 millón de cosas. No sé, son 12 horas o 14 horas de seminario de este médico. No sé si es médico, creo que No, es doctor en algo, en filosofía, pero él reunió neurobiología. neurobiología, Si es acá, anda, sí, acá anda. Él, neurobiología. él recopiló un montón de experiencias del estilo de eso para corroborar, digamos, la ley de que la conciencia no es un producto de la actividad orgánica del cuerpo. Entonces, bueno, no sé cómo llegamos hasta acá, pero... No, porque veníamos de esto de la inteligencia, ¿no? Y hasta qué punto la inteligencia Claro. nos permite entender y comprender Ah, sí, la sí, por lo que naturaleza dijo de Gustavo de los mantras y Sí, yo, sí, claro, sí. yo me puse a claro, hablar de la claro. conciencia y eso. Yo después que terminé de leer este texto 7:10 que habla de esto de que Krishna es la semilla de nuestra inteligencia,
por favor que se entienda bien, porque yo inclusive hasta después que lo escribí me sorprendí conmigo misma y dije, mi cabeza realmente está muy agitada, es una coctelera, porque después que escribí como una reflexión de lo que había leído de este texto, yo anoto acá, miren qué loco esto, yo anoto esto que dice, eh, Dios, ¿por qué hace esta selección? Porque yo venía leyendo esto de que Dios es la semilla de toda nuestra inteligencia, de cada uno de los que estamos acá, Él es nuestra semilla. O sea, la inteligencia o no que yo tenga es producto de eso, de de esa presencia de Dios, ¿no? De esa manifestación de Dios todo el tiempo en cada uno de nosotros. Entonces, a ver, yo no quiero ser soberbia porque dicho así pareciera que yo quiero controlar a Dios, pero no es esa la idea. No sé si lo estoy pudiendo decir, porque digo, esto puede sonar hasta como muy omnipotente de mi parte que quiero, a ver, quiero más de estas explicaciones. Em, y yo noté acá, Dios, ¿por qué hace esa selección? Porque digo, bueno, hoy Gustavo dijo, bueno, Dios te va a dar en algún momento el entendimiento y la comprensión. A lo mejor en este momento en este momento pareciera que no, pero en algún momento esa claridad y ese entendimiento y esa inteligencia va a aparecer para precisamente para gloria o para gracia de Dios, ¿no? Para que realmente Dios vuelva a lucirse con todos nosotros, ¿no? Entonces, pero me quedé pensando en eso, digo, este, qué razones, muy soberbio, bueno, suena re jodido lo que digo, pero No, no. No, bueno, pero si no lo decís, no te podemos claro, rebatir. ¿qué razones tiene él para hacer esa selección? Yo me ¿Qué quedé pensando en selección? eso. ¿Por qué ¿Qué hace selección? Ya entendí. Para esa que... selección de que, bueno, vos vas a tener la inteligencia para poder, bueno, entender, para poder generar un montón de cosas? Y vos no tanto, y Déjame que vos conteste. menos, y vos capaz que nada. Entonces me puse a pensar en eso. Si él es el distribuidor de es la semilla de toda la inteligencia, digo, ¿por qué a a algunos le reparte y a otros no? Me quedé pensando en eso. ¿Por qué hace esa selección? Es que esa selección es en No, base, no hay no selección. hay selección, en realidad es lo siguiente, uno Ah, elige y Krishna da en consecuencia, porque si vos elegís conocerlo a él y poder acercarte a él, es lo que una vez dijo Gustavo, Con vos, sinceridad. sí, con humildad, con sumisión, uno da un paso y Krishna da 100, pero 100 claro, pasos para vos. claro. Pero hay muchos que no quieren conocer a Dios. ¿Cuántos agnósticos conocemos vos y yo? ¿O cuántos ateos conocemos vos y yo? Entonces, esa gente no va a tener conocimiento porque no lo quiere tener, porque no quiere acercarse a Dios. Entonces, Inteligencia, digamos. Ah, claro, Claro, el pegamento que nos deja pegados al mundo material es el celo, ¿entendés? ¿Cómo se llama? la envidia. La envidia. La envidia de Dios. Entonces, imagínate si será absurdo claro, ser claro. ateo, que el ateo dice, Dios no existe. Pero si uno pone un poquito de lógica, o trata de poner lógica a lo que dice, es ¿cómo decirlo? Eh, si Dios no existe, entonces no existe una persona tan inteligente como para conocerlo a Dios. Por lo tanto, vos tampoco podrías conocerlo a Dios, porque si vos estás diciendo que Dios no existe, estás diciendo que no existe la persona omnisciente que lo conoce todo y que lo conoce a Dios.
Entonces vos tampoco podés conocerlo a Dios. Si Dios no existe, vos no podés conocerlo a Dios. Vos tampoco podés saber que Dios existe. Entonces es un argumento que se muerde la cola, ¿entendés? No, Claro, no va a sí, ningún lado, no va a ningún lado el ateísmo. Es filosóficamente, hasta filosóficamente incorrecto. Pero bueno, el problema es que, que yo veo que mucha gente no entiende porque tiene un preconcepto o una idea de Dios en la cual Dios es una persona envidiosa, jugadora o egoísta o arbitraria o caprichosa o que necesita uno de estos programas de 12 pasos para controlar la ira. Y nada que ver. Dios no nos castiga por tener una filosofía o un concepto filosófico errado. No, para nada. Nosotros mismos nos castigamos a nosotros mismos con la ceguera que claro, causa la propia envidia que nosotros tenemos. claro, Nosotros no logramos ser plenamente conscientes porque no logramos limpiar ese espejo del que te estaba hablando antes, ese vidrio a través del cual tenemos que Ajá. mirar, que es la mente, no logramos limpiarlo. Si nosotros tuviéramos la conciencia limpia, podríamos ver a través de ella y ver la totalidad de lo que existe. Y no lo logramos hacer porque estamos acá empantanados todavía, ¿no? Bueno, por suerte, Krishna da un montón de, entre comillas, contratos en la Bhagavad Gita donde él dice, por ejemplo, este verso que vos decís, yo le doy la inteligencia a aquellos que me adoran con sinceridad, aquellos que me sirven con sinceridad, yo les doy la inteligencia por lo cual pueden venir a mí. Después hay otro verso que dice que un pequeño avance en este sendero del Bhakti Yoga eh, No no, tienen, no tiene pérdida ni disminución y lo puede salvar a uno del peligro más grande. O sea, que cualquier avance, por pequeño que sea que vos hagas en el sendero del conocimiento, del sendero del Bhakti Yoga, eso es como que queda guardado en una caja fuerte perfecta, en un en banco. un banco perfecto, no como los bancos argentinos que cada tanto se te quedan con todo tu dinero. Pero, No, no. pero, pero, y no solo eso, sino que él dice que eso nos puede librar del peligro más grande. ¿Y cuál es el peligro más grande? El volver a tomar cuerpo, lo que sea, humano, perro, cualquier No, cosa, ¿no? Ese es, claro, ese es el peligro más grande, de seguir enredado en este ciclo de nacimiento y muerte. claro. Sí, Eh, sí, entiendo. Después también hay un montón de versos en los que Claro, no, la Krishna. soberbia de pensar que bueno, que vos sos el único hacedor de, exacto. Claro, de todo lo que vos generes, digamos, en este mundo, bueno, creo que en el primer texto arrancaba diciendo algo de eso, cuando hablaba Sí, del apego, que bueno, que uno de los peligros es creértela, que bueno, que sos el único hacedor y el único responsable de todo lo que suceda, tiene el único, el que tiene el mérito de todo esto sos vos. O sea, que exacto. vos sos el que que llevas todas las medallas y el medallero porque sos vos el que hiciste esto. Bueno, ahí estás en el horno, digamos. Y me pareció re interesante porque todo el tiempo corremos en ese borde tan finito y la mayoría a ver, hablo por mí, ¿no? Muchas veces uno corre, camina en ese borde que por momentos decís, wow, por fin lo logré o esto lo hice yo. No, no, a ver, no lo hiciste vos. No te pertenece esto, digamos, Ni mínimo. bajate del pony Sí, porque no fuiste vos. ¿Me no te entendés? levantes las medias que la foto carné. Ahí va, claro, ahí va. Totalmente bien ahí. Claro, bajate del pony porque esto no te pertenece, digamos, ¿viste? Vos no sos el hacedor de esto, digamos,
Bueno, yo ahí puedo entender en esta frase que estamos diciendo, puedo entender esto que hablábamos recién de la conciencia divina o la conciencia de Krishna. Cuando vos podés ver, con tu inteligencia te ayuda a ubicarte y realmente a tener claro de que vos, a ver, vos no sos el capito, Ya. no Sí, sos sí, el, sí. ¿me entendés? No te da. Claro, que no sos vos. A ver, que esto que vos lograste poco, mucho, lo que acabas de generar, y estoy hablando inclusive hasta de cosas muy buenas, ¿no? Esto tan bueno que lograste para vos o para otras personas, como decías vos, Lucas, bueno, esto no te pertenece, o sea, esto no es mérito tuyo exclusivamente, no, no, no es así. Gustavo Esto Quiroga. es porque Dios quiso que realmente, en definitiva, sucediera así, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros, insisto en esto, caminamos todo el tiempo en esa frontera tan delgada que dos por tres, bueno, nos encanta pensar de que, bueno, que sos el exitoso del grupo, sos el bueno del grupo, sos el perfecto del grupo, sos el que la tiene más claro, y el famoso falso ego, digamos, ¿no? Sí, sí, No, sí. no, inclusive hasta ese peligro corremos, que cuando haces algo bien y algo que está muy copado y que está generando algo bueno para los demás, inclusive hasta ahí uno a veces corre el peligro de bandearse y decir, che, qué bueno, mirá la que estoy. Y Sí, no, en digamos. cualquiera de las tres modalidades nos puede atrapar la Mm, ilusión, porque en la modalidad de ignorancia la ilusión te atrapa con la ceguera. En la claro. modalidad de la pasión la ilusión te atrapa con la ambición, pero en la modalidad de la bondad la ilusión te atrapa con el orgullo. Mm, Sí, sí, lo que vos estás diciendo, ¿no? A veces uno hace algo bueno para otra persona o piensa que está haciendo algo bueno, pero lo único que está haciendo es se está envaneciendo por eso que dice. ujú. Gustavo, vos querías decir algo, perdón. Ah, sí, 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 sobre esto de... Muchas gracias, la verdad que está buenísima la charla. Y esto de que uno de repente piensa que es el hacedor, el que está realmente haciendo todo. Relacionado a esto, no sé si vieron una serie que salió el año pasado, creo que era en Amazon Prime, sobre la vida del rey David. Y ahí muestran el rey anterior, el rey David, que había sido ungido por, bueno, no sé, un sabio, no sé qué, ungido por Dios, le decían, ¿no? Y entonces él empieza a conquistar y todo, y pone su reinado muy... Y de repente, gracias a mí, yo esto, yo aquello, yo el otro, listo, a buscar otro ungido, porque este ya no nos sirve más. Se la empezó a creer. Y ahí es cuando Claro. empiezan a buscar que el rey David, como que David era no sé, era re humilde, re bonito, no se la creía ni ahí. Pero sabemos que después le pasa lo mismo, otro piojo resucitado. Y Claro, sí, sí, eso es lo que tal pasa. cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, y así es la historia, ¿no? De la humanidad muchas veces, que uno pide por esa misericordia de Dios, por favor, ayúdame. Y Dios da, siempre da. Y de repente, yo. De hecho, en un libro de Prabhupada que se llama El Néctar de Prabhupada, él explica eso, que la persona materialista siempre piensa que todo lo logra por su mérito. Yo esto, yo aquello, yo el otro. Yo luché, yo hice esto. La persona santa y sabia reconoce que por la misericordia de Dios pudo lograr hacer esto, aquello, lo otro y establecerse bien, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia en esa pues, mentalidad materialista y la mentalidad más devocional. Sí, sí. Eso no es estar plena, no es estar en un estado de conciencia, de Krishna cuando uno está haciendo, de esta manera las cosas. Uno no está en conciencia de Krishna
cuando vos te das cuenta que realmente, digamos, no te la estás creyendo, como dijiste vos, ¿no? No te la estás creyendo ni te sentís iluminado porque estás haciendo algo bueno. Eso no está bueno, no es esa la conciencia, digamos, decir, che, mira, yo no soy acá el capito, soy simplemente un instrumento y hoy puedo serlo, pero mañana, como dijiste vos, bueno, van a buscar a otro Ujú. y, y saber y aceptarlo tranquilo, ¿no? Es decir, ¿por qué dejé yo de ser el instrumento si yo era el indicado? Y no, y mañana resulta ser que no sos el indicado. Mm, Por alguna razón, no, a vos se te asigna otra tarea. Sí. Y vos lo aceptás con tranquilidad y con amor, decir, bueno, no, mañana a mí se me encomienda otra cosa y aceptarlo, este, aceptarlo con amor y con paz, decir, bueno, sí, mañana es otro el desafío, es otra la tarea que se me encomienda y no me quedo pataleando a los gritos porque bueno, se me corrió de esa tarea, digamos, ¿no? Ujú. Totalmente. Pero bueno, es un aprendizaje que nos va a llevar toda la vida, yo creo, o por lo menos a mí. Eh, pero bueno, nada. No sé si alguien quiere hacer un comentario, y a Durani, que no la escuchamos. Hare Krishna. Hare Krishna. Sí, no, solamente dar las gracias, ¿verdad? Por la clase, ¿verdad? Por todos los comentarios con referente a lo que se tocó, ¿verdad? Del árbol baniano, a mí en mi momento, o sea, y todavía me costó como bastante entenderlo, que no comprendía tampoco, no comprendía esa analogía que estás dándose a la Prabhupada. O sea, Ujú. no entendía, pero bueno, a medida que uno va escuchando las escrituras poco a poco, ¿verdad? Uno va entendiendo poquito a poco y es parte de tener como también esa humildad y saber que, que Dios nos da a medida de que uno se va rindiendo. Ahí está, claro. Mm. Exacto, con referente a lo que es el conocimiento, pero también está la parte de que uno se hace muchas preguntas, mientras que uno va en este camino, uno se hace muchas preguntas, o me gustó mucho la pregunta que hiciste, Maricel, que de repente porque a unos nos toca de repente, o sea, un poquito más o un poquito menos, ¿verdad? Pero también me gustó mucho lo que dijo Prabhu, su tapa de que no hay pérdida ni disminución. Pero en esa pérdida y disminución también tenemos que comprender que nosotros venimos de otras vidas. Entonces, nosotros arrancamos muchas veces donde nos quedamos en nuestra vida pasada. Por eso de repente uno se queda como que maravillado con algunos devotos que de repente aprenden muchísimo más o entienden, mejor dicho, muchísimo más rápido, pero también está esa parte de que vienen de otras vidas y adicional a eso también obviamente la rendición hacia el Señor. Entonces todos esos pequeños cositas, ¿verdad? O procesos, por decirlo así, nos van como enseñando en el camino y obviamente, o sea, como vuelvo y lo digo, o sea, uno rendirse, uno estar pendiente, o sea, lo digo por experiencia propia, no sé cuántas Ajá. veces yo leí el Bhagavad Gita, Dios mío, y todavía, o sea, yo estoy en una lectura del Bhagavad Gita y en estos días más atrás el Prabhu estaba explicando y yo dije, pero es que yo nunca lo había visto desde esa perspectiva. O sea, después de tantas veces que lo escuché, es en ese momento yo comprendí esa parte. Entonces, obviamente es revelada, o sea, la escritura es totalmente revelada. Entonces, solamente o sea, dar las gracias por estos espacios tan hermosos que en realidad no, nos llena y nos va como también desempolvando, por decir
ese escritorio, por decirlo así. Así es que muchísimas gracias, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna, gracias. Una cosita con respecto al verso este de que Krishna dice que él nos da la, la inteligencia. Eh, para mí es muy notorio el tema de que Krishna dice yo le doy, no dice Ajá. yo le voy a dar, No, les doy. les Claro. doy. O sea, Krishna nos da todo el tiempo. Lo que pasa, a ver, nosotros sabemos que como almas espirituales somos pequeñas chispas de Dios, o sea, eh, tenemos las mismas cualidades en proporción muy pequeña. Son tres cualidades. Sat, Chit, Ananda, como dijo mi esposa Amarilla hace un ratito. Sat es eternidad. Chit es conocimiento. Y Ananda es bienaventuranza, o sea, felicidad. Esas tres cualidades, esas tres cosas, las tenemos siempre. No es que ahora no las tenemos. Lo que pasa es que ahora están cubiertas esas tres cualidades. Con capitas y capitas. Ese es el espejo que tenemos que limpiar, ese es el vidrio que tenemos que limpiar. Cuando Claro. nosotros limpiemos completamente este cuerpo de malos pensamientos, de cosas que no sirven, de sentimientos malos, de, bueno, un montón de cosas, las mismas impresiones que tenemos de vidas pasadas, cuando nosotros logremos eso, vamos a ser plenamente conscientes. ¿Pero conscientes de qué? Conscientes de esa realidad espiritual de la cual formamos parte. Podemos, ahora lo que pasa es que, claro, a medida que nos vamos purificando, vamos teniendo vislumbres de eso. A veces a un nivel intelectual, a veces a un nivel mental, pero a veces también a un nivel más profundo, en sentimientos. Entonces, a medida que vamos avanzando en la conciencia de Krishna, lo cual significa que vamos obteniendo esas cualidades, que vamos limpiando el espejo para que esas cualidades, es como ahora somos una tetera de plata que está toda oxidada. Para que brille y sea perfecta, hay que pulir. ¿Y pulir? ¿Qué significa pulir? Pulir significa sacarse malos hábitos. Krishna lo explica todo eso en la Bhagavad Gita, sobre todo en la parte de las cualidades, de las cualidades de los modos de la naturaleza. Ella explica cómo el modo de la bondad es la plataforma a partir de la cual uno puede pasar a la plataforma espiritual. Es como el último escalón de una escalera material, donde después ya el próximo escalón es espiritual. Pero tenemos que estar situados en ese escalón de la bondad. Si no estamos en la bondad, no, nunca vamos a. Desde la pasión es muy difícil lograr, porque la pasión es una vorágine que no nos deja ver, nunca vamos a ver. Cuando uno se calma, cuando uno tranquiliza esa mente pasional que tenemos, con suerte no tenemos una mente en la modalidad de la ignorancia, porque ahí sí que la modalidad de la ignorancia no te deja ver. O sea, estás nublado completamente, ¿no? Eso en términos prácticos significa intoxicarse con lo que sea, cualquier intoxicante. Comer alimentos que no son sanos. Bueno, hay un montón de cosas que están descritas en la Bhagavad Gita. Krishna habla de cómo las modalidades se manifiestan en distintas cosas, en los alimentos, en la religión, en un montón de cosas. Eso está todo explicado en las modalidades. Y por último, él siempre explica la modalidad de la bondad. Y si nosotros podemos seguir esos lineamientos, realmente el cambio que vamos a notar, no solo en nuestro cuerpo burdo, sino también en el cuerpo sutil, que nos va a predisponer para empezar a entender Prabhupada en algún significado habla del el tejido fino que se produce en el cerebro cuando uno se sitúa en la modalidad de la bondad, que es lo que
digamos, orgánicamente después nos permite estar abiertos para que ese conocimiento aflore. No es que Krishna nos tiene que dar algo, Krishna ya nos dio, ya lo tenemos, eso es parte integral de nuestra constitución esencial como almas. Lo que pasa es que, claro, está tapado. Y la primera causa de cobertura es eso que hablábamos antes, esa actitud de envidia, esa actitud de querer ser nosotros los controladores. Esa es la que más tendríamos que tener en cuenta. Lo que pasa que es tan fuerte, es tan preeminente dentro de nuestro sistema de esta existencia que cuesta mucho darse cuenta. Y una vez que uno se dio cuenta, también cuesta mucho llevarlo a la práctica Armarlo, claro. y materializarlo, ¿no? Ajá. Porque para mí uno de los síntomas de la peor ilusión es esta gente que dice, no, porque yo me voy a comprar este reloj porque yo me lo merezco. Ese yo me lo merezco es la peor trampa mortal en la que estamos atrapados, ¿entendés? No nos merecemos nada. O sea, si podemos obtener algo es por gracia divina, no porque yo me lo merezco, porque yo soy Dios. Hay mucha filosofía hoy en día dando vuelta de gente que dice, no, porque vos sos Dios, yo soy Dios, somos todos Dios, por eso nos merecemos disfrutar y nos merecemos esto y lo otro y lo mejor y qué sé yo. Patrañas, todo patrañas, o sea, todo invento de la mente para seguir perpetuando ese egoísmo, esa envidia que es lo que nos trajo a esta situación. Si nosotros podemos reconocer la situación en la que estamos, darnos cuenta de que este cuerpo que tenemos, que no es más que moco, pus, bili, sangre, orina y excremento. Eso es lo que está formando el cuerpo, ¿no? No sale otra cosa de acá, no salen flores, no salen bendiciones del cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos podemos dar cuenta de realmente la situación que estamos y a partir de ahí volvernos un poquito humildes y conscientes, y yo no digo que haya que flagelarse, ni digo Gustavo que... quiere hablar. Sí, ya lo dejo. Ni que haya que volverse humilde a fuerza de palos. Los palos te los das vos mismo porque no querés reconocer la situación en la que estás. Gustavo, por favor, ilumínanos. Gustavo, Haribol. Gustavo levantó la mano, tiró la piedra y Oh, se fue. yo me estoy retirando. Quería dejar un último comentario antes de Sí, irme porque me tengo que ir ya. vale, igual estamos Eh, pasadísimos. sobre el tema que hoy que comentaba, ¿no? De la persona materialista y la persona, el devoto, la persona devocional por Krishna. Hay algo que al final, porque la persona materialista que hace su esfuerzo y consigue todo, lo consigue de su forma, su esfuerzo material y no reconoce, ¿no? Pero lo que tiene es que cuando pierde todo, primero le echa la culpa a Dios y después Ah, sí. se frustra totalmente, se frustra por todo, porque no puede ser que yo tanto esfuerzo, que no sé qué, bueno, la persona trascendentalista, el devoto, la persona que está conectada, dice, bueno, listo, nada es mío. Fue un momento que lo usé prestado porque es como que se da cuenta que nada le pertenece, agradece y sigue su camino. No se ve perturbado por algo, por ese apego a lo material que uno a veces pierde. Así que nada, seguir esforzándonos con este desarrollo espiritual para poder estar establecidos en esa forma, ¿no? De no vernos perturbados. Les dejo un gran saludo, Hari Hari. Dame, Gustavo, antes que te vayas para la próxima, ahora no vas a poder, pero bueno, te sumarás. Yo no sé si están ustedes acostumbrados o en estos grupos de lectura a a que podamos hacer alguna oración o alguna intención o alguien pueda cerrar con
con algún tipo de oración. Sí, puede ser algo, sí, sí. Sí, Sí, claro. Digo, a lo claro. mejor, bueno, nunca lo hemos hecho, no sé si corresponde, pero digo, bueno, yo pensando también en esto de que, bueno, cuando nos encontramos hoy, como que, bueno, vos, Gustavo, estabas con tu gatito muy Chimo acá, delicado, analizándola. eh, Gracias, gracias. Yadu estaba con sus nanas de resfrío, bueno, en fin, y digo, bueno, no sé, hacer una oración precisamente Qué por todos lindo, muchas nosotros y gracias. por... De hecho, acá Dale. tenemos dos gatitos complicados. Chimu fue el último, pero antes que el Chimu, otro que se llama Mellizo, tiene el corazón muy delicado y bueno, ahí está también. Así que sería muy lindo y muy agradecido por una oración. Por ello y por Sí, todo lo que está pasando en el mundo, ni hablar. sí, 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 Es Sí, terrible. por eso, ahí me encantaría. Gracias. nosotros Yo me cuando retiro. cuando hacemos el taller de mantras, no sé si lo van a ver ahí, Qué bueno. siempre Sí, sí, sí. hacemos esta invocación, el Invocación. Om Sahana Bhavatu. Y la traducción dice, Pasale una foto, que dame el todos teléfono. podamos ser protegidos. Después paso el PDF. Que todos podamos ser nutridos, que podamos trabajar juntos con gran energía y vigor, que nuestro estudio sea iluminado y fructífero, que no haya ninguna animosidad entre nosotros, que haya paz. La próxima vez, si querés, podemos hacer esa invocación yo lo paso y lo hacemos en sánscrito, Estaría bueno. que es muy Dale. bonita. Sí, Y sí. lo mismo, si vos querés dejar alguna frase, alguna reflexión o sí, o una oración, lo podemos hacer tranquilamente. Sí, sí, eso es lo que le sale a cada uno. Bien. En realidad, este ciclo de Gita Sinergia es más bien de estudio, no es tan devocional, por decirlo así, entre comillas, es Ajá. más filosófico y está orientado a gente como vos que no está en la práctica Ajá. digamos, del día a día y que está, es justamente Para empezar. para empezar, para conocer, para empezar por la Exacto. filosofía y para cosas. Pero en todos los otros encuentros que se hacen, siempre se empieza con una oración, siempre. Y, por ejemplo, no sé si participaste alguna vez todavía los de la mañana. No, todavía no he podido. Primero se canta una canción muy bonita al maestro espiritual. Después se hace una invocación a Krishna, a Vasudeva, antes de leer el Srimad Bhagavatam. Y cada verso del Srimad Bhagavatam es una oración bueno, no todos, porque hay algunas que cuentan historias, pero el Srimad Bhagavatam en sí es una gran alabanza a Krishna. Eh, la Bhagavad Gita son las palabras del propio Krishna. En cambio, el Srimad Bhagavatam es lo que cuentan los sabios acerca de la vida de Krishna y los pasatiempos. Pero entre medio hay un montón de historias paralelas, ramificadas Y oraciones. y oraciones. Las Las oraciones oraciones de la reina de Kunti. Reina Kunti que están en el canto uno que están bien al principio, son increíbles porque Kunti le dice, Krishna, por favor, dame dificultades, porque Mandame calamidad. mandame calamidades, O porque sea, cuando yo tengo calamidades me acuerdo de vos, entonces eso me hace ser más para que consciente. ella le ora para que le mande calamidades. O sea, para que ella esté 24/7 sufriendo para pensar en él. Sí, no, bueno, Es Bueno, increíble. el bueno, tema bueno, el Maha Mantra es una oración en sí mismo, porque vos sabés que son tres palabras, Hare, Krishna y Rama. sí. Hare es una invocación a la energía, a la potencia de amor de Dios. Y eh, es una forma femenina, Hare, que invoca a la potencia interna de Dios, pero su manifestación es una mujer, es Radharani. Radharani. Por eso Radha y Krishna.
¿eh? Radha y Krishna. Ellos son Krishna, o sea, Krishna se expande en Radharani. No, no se expande. Radharani es la potencia interna del amor de Dios. Es una cuestión filosófica bastante profunda, pero entonces Hare es una invocación, es un llamado a esa fuerza femenina de amor. ¿Ok? Krishna es una palabra que significa aquel que es todo atractivo y da felicidad. Krish, la raíz Krish, significa lo que es la atracción, lo atractivo, ¿no? Como que cuando vamos a caminar y vemos un paisaje bonito, eso nos atrae, eso es Krishna. Y Na es la misma raíz de la palabra Ananda. Ananda significa felicidad. Entonces Krishna es aquel que es todo atractivo y nos da felicidad. Es increíble el sánscrito en 4 o 5 letras, todo lo que significa. Sintetiza Y todo. Rama es de Ramante, significa la fuente del placer. Entonces, cuando uno repite esos nombres y va pensando también y va internalizando ese significado, eso es lo que nos conecta. Por eso mantra yoga, ¿no? Conexión a través de los mantras, ¿no? Es un sistema, o sea, no por nada Srila Prabhupada insistía mucho en que esto es una ciencia espiritual. Nada de lo que hacemos es caprichoso. Dios no es caprichoso. Todo tiene una explicación. Y la explicación es lo que lo hace más sabroso, más increíble, cada vez más. El capítulo 7 que vos estabas nombrando antes hace un ratito, esos son los versos de identidad. Ahí Krishna dice un montón de cosas que son él. Yo soy el sabor del agua. Después en el capítulo 10 hay más versos. El capítulo 10 empieza con yo soy el... A ver, ¿cómo era? Yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos, y he venido aquí para destruir a toda esa gente con excepción de ustedes, los pándalos. Todos los soldados que se encuentran aquí, en ambos lados, serán matados. Y después viene el texto ese que decíamos antes, que Krishna le dice, por favor, levántate, prepárate a pelear y gánate la gloria. Conquista a tus enemigos y disfruta de un reino floreciente. Porque Arjuna no quería pelear, por eso le dice eso Krishna. Dice, ellos ya han sido destinados a morir por disposición mía. Y tú, oh Sabyasachi, no puedes sino ser un instrumento en la contienda. Entonces Krishna le está diciendo, sé un instrumento mío, sé un instrumento de mi deseo, sé un instrumento de lo que yo quiero y gánate la gloria. No, y también entre líneas, digo, esto que decía hoy ya Durani de rendirse, ¿no? Porque en definitiva eh, lo que le está diciendo a Krishna es precisamente, a ver, por favor rendite a mi voluntad. Esto, que es un poco lo que ustedes al comienzo de todo este círculo me explicaban cuando hablaban de estos diálogos entre Krishna y Arjuna, cuando le decía, bueno, a ver, vos tenés que pelear, y Arjuna se resistía porque decía, pero no, son mi familia, Claro. es mi círculo más cercano, ¿cómo los voy a matar? Y en definitiva, lo que subyace en ese mensaje es, eh, Estoy vos apegado. Vos Estoy apegado. entregate, rendite y confía, o sea, lo que tiene que pasar, Va a pasar. eh, tiene que pasar porque yo lo mando así, digamos, vos rendite a eso, no quieras controlar con tus propias decisiones, decir, no, yo no tengo que hacer esto, no, tenés que hacerlo, digamos, rendite a la idea que que esto tiene que suceder así. El tema, volvemos siempre, a ver, volvemos y en buena hora que podamos, porque eso nos permite, por lo menos a mí me permite cada vez entenderlo un poquito más, de qué va esta palabra tan tremendamente poderosa como es la palabra rendición, ¿no? Sí. Rendirte a esa voluntad superior, digamos, ¿no?
rendirte desde ese lugar amoroso, no desde un lugar del ego, decir, ay, no, bueno, sí, yo me tengo que, porque él es mi jefe. No desde ese lugar hasta de No, no, no. omnipotencia o de orgullo, sino simplemente desde un acto de amor, decir, bueno, mira, yo hace, hace de esto lo que tenga que ser y yo lo acepto, pero lo acepto desde ese lugar, no desde un lugar de enojo ni de soberbia ni de orgullo, no, es decir, aceptarlo porque vos sos el hacedor, digamos, bueno, y como decías vos recién, yo simplemente soy un instrumento, digamos, bueno, que ocurra lo que tenga que ser, digamos, ¿no? Exacto. Y rendirse, digamos, desde ese lugar, rendirse desde ese lugar. Marisela, ¿te Señor, parece que la clase que viene la dirijas vos y yo te ayudo? obvio. Dale. Sí, sí, Después te pasamos el PDF del capítulo, Vos no lo tenés todavía la guía, no. este. No, estoy trabajando con el, Pero estoy trabajando con la, tenés que tenerlo, pedíselo a Gustavo que te lo mande. bueno, Es precioso. Este es, bueno, es la base de todo lo que estamos hablando ahora. O Yo te sea, paso en PDF el capítulo este que toca, porque sí, está sí, bárbaro, ahora para para que lo que leas. zafes y pero digamos, claro, yo estoy con pensalo. la parte, digamos, digital. Estoy accediendo a través No, no, de, no, 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 este no está en digital, ¿eh? Este no es el de Srila Prabhupada. Lo que vos ah, accedés es el de Srila Prabhupada, que es el original. Ese es del año 70, 69, algo así. sí. Este es una guía donde están condensados tema por tema. Viste que cada clase es un tema. Hoy era sí, Jnana Yoga, perdón, Jnana Yaga, Sí, el yoga del el conocimiento. yoga del conocimiento. Anteriormente vimos Karma Yoga, bueno, varios. Y el que toca ahora nuevo es eh, Déjame que yo lo sé. no, el 10. El 10. A ti te tocaría dar el 10. Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. Entonces, yo te paso el PDF de esto, de este capítulo. Son bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro páginas y media, ¿no? Es cortito. Vos te Está lo bien. lees, te lo estudiás, haces un resumen como hizo tu amiga y nos explicás el tema y lo Y vamos a elegimos disfrutar. listo. Vas a ver que dentro del texto, mira, cada tanto aparecen unos numeritos entre corchetes. sí, ¿Viste? sí, Bueno, esos son versos de la Bhagavad Gita que, o sea, que remiten a lo que dice en el texto, ¿ok? ajá, Él va poniendo, Ya dice, hicimos la de la ofrenda. bueno, entonces sabe. Ya se Vale. ve. sí, 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 Nada. De esos versos que están nombrados en el capítulo que te toca a vos, tenés que elegir está, 5 y si no los encontrás en el Database, le pedís a ella y ella los pasa en el... Pero bueno, después te lo paso y te explico. sí, dale, sí, sí, Y, ok, Y y nos vemos el nada, y sábado que nos vemos viene el sábado. por este mismo dale, canal. por este mismo Vaticanal.